Nos hemos desplazado hasta Vitoria, en la provincia de Álava, para tratar con la diputada de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, el avance del secesionismo en la región y a nivel nacional de la mano del Partido Socialista, y la espiral del silencio que se ha impuesto para que cualquier discurso en defensa de la unidad de España sea neutralizado. Bueno, Amaia, hemos estado hablando durante el programa con víctimas del terrorismo y con gente que al final defiende España en el País Vasco, y nos dicen que se sienten perseguidos, que se sienten silenciados, y que ni la administración obviamente autonómica ni tampoco la administración general, el Estado, el gobierno de la nación les defiende. Y bueno, pues es la verdad que lamentable que en democracia, ¿no?, tengamos que estar viviendo una situación así en España, en la que faltan derechos y libertades fundamentales de españoles, al fin y al cabo. Totalmente de acuerdo. Además, creo que es una situación que vivimos ya desde hace 40 años y que está silenciada porque la mayoría de la gente quiere hacer su vida normal, pero sí que es cierto que estamos dentro del armario, como se suele decir paradójicamente. Es difícil aquí ir con una bandera de España por la calle sin que te estigmaticen, te señalen, te llamen facha e incluso te marginen, por lo cual ha llegado un punto en que la gente está callada, sigue su vida día a día, pero no hay posibilidad de decir lo que cada uno pensamos, esa libertad que queremos, reclamamos y que creo que es fundamental en el siglo que vivimos. Es muy triste tener que seguir escondiendo los ideales que tienes y que además no son tan extraños. Lo que queremos es una España unida, nada más. No queremos que haya diferentes reinos de taifas, no queremos que el País Vasco sea independiente, queremos que forme parte de España, que además es una realidad reflejada en la Constitución, y no pueden hacer unos pocos lo que quieren con la vida de los demás vascos, porque somos vascos, como siempre digo, pero también españoles. Si nadie levanta la voz porque sí, todavía un poco hay miedo todavía, a pesar de que bueno, ETA ya se disolvió, pero claro, al final esto tiene sus consecuencias y esto sigue pasando, que todavía sigue habiendo miedo a hablar de España aquí. Sí, es evidente, ETA se disolvió, eso es lo que dicen, pero realmente ETA no se ha disuelto. ETA tiene unos representantes en el Parlamento Vasco que están formados en el grupo Bildu. De hecho, los dirigentes ahora mismo de Bildu son Arnaldo Otegi y David Pla. Siguen estando ahí, siguen dominando las políticas en el Parlamento de lo que antiguamente reclamaba ETA. Y también lo que suele decir Otegi siempre, ahora es el momento de forzar esa devolución de competencias que queremos, esa independencia que ellos han querido siempre, y lo están haciendo desde incluso el gobierno de España. Es decir, ETA ha desaparecido como miembro armado y que mataba, pero sus políticas siguen siendo muy activas y cada día más. Incluso ahora afectan al resto de España. Si en parte el independentismo vasco tiene esta fuerza es porque el gobierno central lo permite, ¿no? Lo hemos visto también con la total impunidad con la que se celebran, por ejemplo, homenajes, o ese pacto de presos por presupuestos, que al final ha provocado que más de 200 etarras ya han sido movidos a cárceles vascas o navarras, o por lo menos cárceles cercanas a sus lugares de origen. El PNV no da puntada sin hilo, siempre tiene algo, y Bildu igual. Lo que han querido es la transferencia de prisiones, era una de las materias que le faltaba y además es fundamental, entre otras cosas porque cada transferencia que hacen al País Vasco, eso supone una cantidad de dinero económicamente importantísimo, por lo cual ese es uno de los fundamentos. Y el otro es que ellos tienen que dominar los presos que están ahora mismo en prisión, y los que más importancia además tienen no son los presos habituales o los presos que han cometido un delito de robo, no, para ellos los importantes son sus presos. De hecho, Otegi les llama sus presos, porque son de él. Y la única intención que tenía esta transferencia de prisiones, aparte de la garantía económica que le trasladaba, era poder socializar a los presos. Si de oyes hablar a la consejera Artolazabal, que es la que lleva ahora mismo todo el tema de prisiones, siempre habla de hacer un tercer grado, de socializar, de integrarlos en la sociedad. Para ella debe ser muy fácil porque tampoco ha tenido a ningún asesinado dentro de su familia, ¿no? Si hubiera sido una víctima del terrorismo, estoy segura que no pensaría de la misma manera. Yo simplemente le diría que si le parece razonable socializar a un asesino de ETA y volverlo a tener en el pueblo donde ha cometido los asesinatos, convivir con esas familias que han sufrido esos asesinatos y arrebatarles a sus familias de sus brazos. Creo que habla muy someramente y debería de haber vivido todo eso para entender lo que las víctimas reclaman, que no es otra cosa que si han asesinado y le han condenado a X años, que cumple íntegramente la condena. No se puede socializar lo mismo a una persona que ha robado un jamón para dar de comer a su hijo que una persona que te ha matado vilmente y además sin ningún tipo de consideración a tu hijo, a tu madre, a tu hermano. Al final lo que vemos es, por un lado, el blanqueamiento de Bildu, que es un partido político que defiende lo mismo
que ETA, pero bueno, en este caso pues los parlamentos sin violencia, ¿no? Bueno, o violencia en las calles, que eso sí que lo hay, también hay que mencionarlo, pero luego también impunidad, porque al final el proceso ha sido un movimiento de presos, transferencia de la competencia en prisiones y ahora esa, lo que dices, ¿no? Ese un poco de eufemismo de reinserción para realmente decir que no se haga justicia, que no se cumplan esas sentencias. Claro, porque para ellos son presos políticos, ellos los denominan presos políticos, es decir, el haber asesinado ha sido un acto que ha tenido que ser así, pero es un efecto secundario. Ellos lo que tenían era la intención de la independencia, si para ello tenían que arrebatar vidas, pues eran efectos secundarios, por lo cual son presos políticos para ellos. Entonces no se puede permitir que hoy en día haya presos políticos. Y esa es su lucha constante. Es decir, ese blanqueamiento nos está llevando incluso a decir, no, si no han asesinado porque han querido, ha sido porque no les ha quedado otro remedio. Y eso es lo que nos venden, y eso es lo que están comprando, porque vuelvo a repetir que ese blanqueamiento que están teniendo no viene de sus propias filas, viene de otros partidos políticos que les están comprando esa liturgia que venden y al final van a ser los buenos encima. Y es Sánchez el salvavidas de todos los independentismos, ya no solo el vasco, sino también el catalán, porque al final con ellos han avanzado muchísimo en su agenda secesionista. Sánchez está agarrado al sillón, eso es algo que sabemos. Le encanta el poder, es un autócrata, como decía Santiago Abascal, y para permanecer en ese sillón le da absolutamente igual lo que tenga que hacer. Entonces no es que esté preso de ellos, sino que le da igual a quién se tiene que amarrar para seguir en el sillón. Si tiene que blanquear a Bildu, lo blanquea. Si tiene que conceder transferencias al PNV, las transfiere. Si tiene que dar el parabién a Cataluña, se lo da, pero seguir en el sillón el tiempo máximo que sea posible. Y eso es, mientras tengamos un gobierno tan débil, vamos a tener lo que tenemos y de hecho se está trasladando a la sociedad. Nunca en una sociedad española se ha vivido tan mal como ahora a todos los niveles. Y esto es causa de que tenemos un gobierno de España debilitado y formado pues, por las traiciones. Otro apartado, Amaya, de lo que hablábamos de las víctimas del terrorismo, que lo que ellos denominan revictimización, esos homenajes o actos de enaltecimiento del terrorismo de cualquier índole que se están produciendo y que han crecido exponencialmente, según denuncia Covite, desde que Sánchez es presidente. Al final, el Estado, que debería estar con las víctimas, se pone del lado de los verdugos. Está claro que lo único que se reclama es memoria, dignidad y justicia. Es algo que hemos dicho siempre y que creo que es lo mínimo que se puede ofrecer a las víctimas de tantas masacres como han tenido lugar aquí. Estamos totalmente de acuerdo con Covite. No se puede tener un día sí y otro también un homenaje a etarras, un recibimiento, un onguietorri, como aquí se llaman, porque lo único que hacemos es revictimizar nuevamente a las víctimas y eso es algo que no debemos de consentir y hay que pelear día a día. Ellos se basan en que es libertad de expresión. Hombre, libertad de expresión tiene un límite y la libertad de expresión no es poder homenajear a un asesino como si fuera un héroe. Jamás debería de estar eso enclavado en una libertad de expresión. Por lo cual, ahí sí que tendríamos que actuar un poquito más, sobre todo desde la delegación del gobierno, por ejemplo, prohibiendo este tipo de actividades. Pero volvemos al mismo tema, está en manos del PSOE. Y el PSOE está formando gobierno con el PNV, están en una situación ahora mismo de gobernanza juntos y jamás van a hacer algo de eso. Y entonces nos basamos en la libertad de expresión y tenemos lo que tenemos cada fin de semana, un homenaje a terroristas, con aurrescus, con chirigota, con niños menores en esa fiesta, que son fiestas que además se eternizan durante todo un día en un frontón público concedido por el propio ayuntamiento. Pero ¿quién da esas concesiones? ¿Quién está en el ayuntamiento? Bildu en la mayoría de los ayuntamientos de aquí del País Vasco. Así que o metemos tijera a esto, cambiamos las leyes o hacemos una ley en la que esto no esté englobado dentro de la libertad de expresión o seguiremos viviéndolo día tras día. Bueno, Amaya, hablábamos del blanqueamiento también a Bildu y el blanqueamiento al final a lo que fue ETA. Y en el Parlamento Vasco pues, se ha debatido, ¿no?, una ley de memoria histórica en la que, bueno, va de los años primero, 39 al 78. Correcto. Y pues parece que ETA no existió, parece que ETA no es objeto de memoria en esta tierra que tanto ha sufrido con casi 900 asesinatos a manos de esta banda terrorista. Tal cual lo plasmas. Hablan del franquismo en toda su extensión, hablan incluso de delitos por exaltación del franquismo en toda su extensión, pero sin embargo se han olvidado de ETA. ETA que ya en esa época, en ese contexto histórico del que hablamos, ETA existía. ETA es una escisión del PNV que empezó en el 52. O sea, existía en ese momento, había habido ya asesinatos de ETA, pero sin embargo es algo que se les ha olvidado.
unos por acción, otros por omisión, todos han coincidido en que ETA no debería de figurar en esa ley de memoria histórica, excepto PP y Ciudadanos, que han hecho una enmienda a la totalidad, al igual que hemos hecho los de Vox, y por supuesto hemos defendido que ETA debe de estar ahí y debemos aprender de lo que ETA ha hecho para no volver a cometer los mismos errores. Hemos sido los únicos, encima nos acusaban de ir de la mano con PP y Ciudadanos, el PSOE, cuando ellos van de la mano con Bildu. ¿Cuál de los daban para justificar eso? Bueno, pues que en este contexto solamente se quería hablar del franquismo porque para eso hay otra ley, como la de la ley de víctimas del terrorismo, que no tiene absolutamente nada que ver con la ley de memoria histórica, pero para nada. Y ese es el argumento que han utilizado, que bueno, esto era más dedicado al franquismo, que es a lo que querían homenajear, y que ETA no entraba en este contexto histórico para ellos, y que bueno, ya habría otro momento para tratar ese tipo de víctimas. Y en este mismo Parlamento Vasco, otra cosa que hemos visto fue el cordón sanitario que se hizo a Vox, algo totalmente inaudito. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos para que Vox tuviera un tercio de las intervenciones que el resto. Cosa sorprendente porque UPyD anteriormente, antes de que llegara Vox, tenía una representación similar y sí que podía intervenir como cualquier otro partido. Sin embargo, a Vox se le hace este cordón sanitario, y un cordón sanitario que se ve en los parlamentos y que, bueno, al final en la calle, lo que hemos comentado antes de la violencia contra el disidente, ¿no? Porque realmente para Vox es difícil hacer cualquier tipo de acto público en el País Vasco por eso, ¿no? Porque al final es atacado, es hostigado o incluso agredido, y eso se ve tanto en los parlamentos como en la calle. Bueno, es como tú has comentado, un cordón antidemocrático totalmente injustificado, ilegal. Y digo ilegal ahora con todas las palabras porque el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Era algo que no se podía hacer y que han tenido que revertir inmediatamente. Nos limitaron a un tercio las intervenciones, nos limitaron a un tercio las iniciativas a presentar en el Parlamento. Y lo más sangrante para mí es que no nos dejaban utilizar la palabra Vox en ningún momento. Nos llamaban grupo mixto. ¿Para qué? Para silenciarnos. Volvemos a lo de siempre. Se nos silencia en la calle, se nos silencia en las instituciones. Entonces, para mí ha sido una enorme alegría conseguir esta victoria, no ya tanto por el tiempo, que también, porque es algo que nos pertenecía, pero porque ahora tienen que decir Vox en todo momento. Y eso para mí ha sido lo más bonito, porque es lo que más ampollas les ha levantado. Decir la presidenta de la mesa, grupo mixto Vox, le ha costado horrores. Entonces creo que es un triunfo para toda la ciudadanía vasca que nos ha votado, porque al final yo soy la voz de ellos. Y que ese silencio que nos quieren marcar, que nos marcan de hecho en la calle cada vez que hacemos un acto y tenemos que estar rodeados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no nos agredan, cuando simplemente decimos lo que creemos, y hay que dejar que la gente diga lo que crea. A mí no me gusta lo que dice Bildu y sin embargo jamás verás a nadie de Vox ir a apedrear a una persona de Bildu. Creo que ese concepto de libertad tan desarraigado es algo que tenemos que recuperar y tenemos que pelear por ello. ¿Tan disruptivo es el mensaje de Vox que tiene que ser silenciado en los parlamentos y también en la calle al final por el separatismo vasco? Es un mensaje que el buenismo progre que tenemos hoy en día instalado en las instituciones no permite. No se puede hablar de inmigración, no se puede hablar de violencia de género y decir que no estamos de acuerdo con que colectivicen a las mujeres, no se puede hablar de la unidad de España, no se puede hablar de que soy español, no se pueden hablar de cientos de cosas que para ellos no se deben de tratar porque no les interesan. Y hay que romper eso, hay que romper esa coartada que tienen ellos montada y levantar la voz cada día. Y si tengo que hacerlo sola en el Parlamento es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, Amaya, para ir concluyendo la entrevista, me gustaría saber cuáles son las medidas de Vox, qué es lo que haría Vox para intentar reconducir la situación en el País Vasco, porque bueno, hemos visto la problemática que aquí tenéis, que es bastante grave, sobre todo con la connivencia, ¿no?, del gobierno central actual, y cómo reconduciría Vox la situación para que el País Vasco pues, al final fuera un lugar en el que se respetan los derechos y las libertades de todos, y en los que, bueno, al fin y al cabo, las víctimas del terrorismo son reconocidas y no se alaba, ¿no?, a los verdugos. Es un tema complicado, es una lucha además titánica porque es David contra Goliat. O sea, eso tenemos que partir de la base de la sinceridad y que siempre va a ser complicado porque aquí el PNV es dominante y junto con la fuerza de Bildu es dominante. ¿Cómo tenemos que reconducirlo? Yendo poco a poco y sobre todo agarrándonos a la justicia, que es lo que hacemos cada vez que veamos una irregularidad, algo que nos está haciendo daño de forma además antidemocrática, denunciarlo. Somos los únicos que llevamos todo al Tribunal Constitucional. Nosotros no peleamos con piedras en la calle, no peleamos insultando. Creo que
menos nuestro estilo. El estilo de Vox tiene que ser el de ir remando poco a poco en cada injusticia que se vea, en cada delito que se cometa, denunciarlo a la justicia, para eso está la justicia, y poco a poco la justicia nos va dando la razón. Y esos pequeños avances que vamos teniendo son la esperanza de todos. Esa es nuestra lucha diaria, el conseguir que cada vez nuestro mensaje llegue a más gente, que la gente además sepa el mensaje de mano directa, no de voces que quieren dirigir y manipular ese mensaje de Vox. Vox ha venido para quedarse, es evidente, Vox se va a quedar y creo que en el País Vasco vamos a ir muy por debajo a nivel de tiempo, de crecimiento con respecto al resto de España. Pero sí que quiero dejar claro una cosa, que 15 diputados en Madrid es igual que un diputado en Álava, es decir, es un gran triunfo. Y si la próxima legislatura en vez de uno somos dos, sería el 100% de crecimiento y creo que por ahí hay que caminar. Cada vez seremos más y a poquito que se consiga, vamos haciendo camino.